Mi nombre es Alino Peña y les voy a explicar un ejercicio sobre transmisiones flexibles que se encuentra en la plataforma. Ya con el enunciado ya extraído los datos, tenemos una velocidad de 400 RPM, una potencia de 60 caballos de vapor, transformando los HP sería un caballo de vapor que equivale a 0,9863 HP. Haciendo la transformación tenemos que son 59,17 HP. El diámetro de las poleas es igual, de 26, tanto la conductora como la conducida. Tenemos que C, que es la distancia entre centros, es de 12 pies, transformándolos a pulgadas, sería un pie equivale a 12 pulgadas, sería 144 pulgadas. Nos pide determinar el tipo de banda que seleccionemos, el factor de seguridad, el ciclo de vida en número de pasadas y tiempo. Bueno, lo primero que realizaremos será calcular la longitud de paso. En este caso la longitud de paso, si nos dieran la longitud de paso, calcularíamos el centro. Tenemos que la longitud de paso es igual a 12 más pi por los diámetros, la sumatoria de los diámetros, todo esto entre 2, más la resta de los diámetros elevado al cubo, todo eso dividido entre 4 por 6, que es la distancia entre centros. Tenemos que sería 2 por 6, que nos da 144, más pi por 26 más 26, todo esto dividido entre 2, más la resta de los diámetros, que sería 26 menos 26 elevado al cubo, todo eso dividido entre 4 por 0, sería 144. Este para calcular la longitud de paso. Para ahorrar tiempo y no perderlo, porque el ejercicio es largo, ya antes de habiendo practicado el ejercicio tenemos los resultados. Realizando esta operación nos daría 369,68 pulgadas. Luego que tenemos este valor, ahora procedemos a seleccionar el tipo de banda, que es la pregunta A, que es la que vamos a seleccionar. Y yéndonos buscando un valor en la tabla 1710 cercano a este, sea mayor, o sea mayor que este, menor, pero el más cercano, lo hacemos en la tabla 1710. En el libro, en la página 866, en la tabla 1710, vamos a seleccionar una banda B de tipo, en mi caso lo voy a escoger C, que tiene 360, el valor más cercano. También puede ser BD, que tiene 360, que es el valor más cercano, igual que C. En mi caso voy a utilizar E. Tenemos que entonces la longitud sería igual a los 360 más, tenemos que sumarle un factor de conversión que sería en la tabla 1711. Como yo escogí E, sería 4.5. En caso que hubiese escogido D sería 3.3, pero en mi caso va a ser 4.5 que escogí E. Más 4.5, tenemos que sería 364,5 pulgadas. Luego que determinamos la longitud de paso, que sería ya la nueva longitud de paso, la que vamos a utilizar más adelante, que sería determinar la pregunta A, nos vamos a la pregunta B, que sería la determinación del factor de seguridad. Pero antes de calcular el factor de seguridad, tenemos que hacer otro cálculo de otras incógnitas que vamos a tener, como es la potencia permisible. La potencia permisible sería igual a K1 por K2 por H de tabla. Esta ecuación está en el libro.
Luego, para calcular la potencia permisible, tenemos que conseguir K1, K2 y HA. K1 lo buscamos en la tabla 17.13. Como para buscar H1 tenemos que hacer esta operación que sería los diámetros la resta de los diámetros entre C. El valor que nos dé aquí, en este caso nos va a dar 0 porque los diámetros son iguales. Tenemos que K1, nos vamos aquí, K1 sería 1. K1 es igual a 1. K2 lo buscamos en la tabla 17.14. Como yo escogí una banda E, aquí sale la banda A, B, C, D, E, en mi caso fue la E, tiene que estar entre estos dos valores, que sería 330 y 390, 364.5 está entre estos dos valores. Sería entonces 1.05, el valor de K2. K2 igual a 1.05. Ahora me faltaría calcular H. H, la tabla 17.12, que sería la potencia nominales de bandas en B, estándar. En el libro, en la tabla 17.12, tenemos que en el punto E, que fue el que yo escogí, como son diámetros de 26, y tiene primero tendría que calcular la velocidad, perdón. Antes de llegar a esta tabla, primero calculo la velocidad. Velocidad es igual a pi por n por d. N, que son las RPM, el diámetro, y pi. Todo esto entre 12. Tenemos que B es igual a pi por 400 tenemos que P, haciendo este cálculo, nos daría 2722,7 pie sobre minuto. Luego que tenemos el valor de B, ahora sí buscamos en la tabla 17.12. Como me está dando 2000, tiene que estar entre las velocidades entre 2000 y 3000, ya que me está dando 2722. En este caso, como yo utilicé en el caso de la banda tipo E, sería 26. Sería entonces, colocaríamos 2000 y en el caso de 3000 sería 30.3. Y los 2700, 22,7 X. En este caso tendríamos que interpolar. Realizando la interpolación tenemos que el punto sería X igual a 28,22. Esta interpolación se puede hacer ya sea manual o en calculadora. Luego que tenemos el punto, sabemos que está bien, está entre 30.3 y 22.8, nos dio 28.22, está entre estos dos puntos. Ese sería el valor de H. Que sería 28.22. Luego que tenemos este valor, ya tenemos toda la incógnita de esta fórmula. Podemos calcular HA. HA sería igual a K1, que nos dio 1, por K2, que nos dio 1.05, por
H tabla, que sería 28.22. Tenemos que HA es igual a 29,631 HP. Luego que tenemos la potencia permisible, calculamos la potencia de diseño, que sería HD. HD, que es potencia de diseño, es igual a H nominal, que es la que nos da el ejercicio, por KS, que es un factor de servicio, por ND, que es el factor de diseño. Tenemos que HD es igual a... Bueno, antes de calcular HD, primero buscamos, ya tenemos esta H nominal, tendremos que buscar KS, que es el factor de servicio, y el factor de diseño. El KS lo buscamos en la tabla 1715. Tabla 1715 para buscar KS. Decimos que es uniforme porque es un motor eléctrico. Tendremos que escoger un valor entre 1.0 y 1.2. En mi caso voy a escoger 1.1. Vemos que KS sería entonces tendríamos los 59 de H nominal, punto 17 por KS, que sería 1.1 por ND, ND es el factor de diseño. Como no nos lo dan en el enunciado, lo asumimos, decimos que ND es 1, el factor de diseño. Luego calculamos HD, sería los 59.17 por 1.1, que lo escogimos en la tabla del libro, por los 1, que lo asumimos, nos daría 65,087 HP. Luego que tenemos HD, que es la potencia de diseño, calculamos el número de banda. Tenemos que entonces número de banda es igual a HD, que ya lo calculamos anteriormente, sobre HA, que es la potencia permisible. Tenemos que sería 65,087 sobre HA, que nos dio 29,631. Esto nos da un valor de 2,19. Tenemos que llevar este valor a un valor, el próximo valor, el próximo valor más cercano. En este caso sería 3, aproximadamente 3. Luego, ahora sí podemos calcular la pregunta B, que sería el factor de seguridad. Tenemos que entonces el factor de seguridad sería igual a HA, que es la potencia permisible, por HB, que es el factor de diseño, sobre H nominal, que nos da el enunciado, por el factor de servicio, que sería KS. Como tenemos cada uno de estos valores, sustituimos. HA nos dio 29,631 por HB, que nos dio 65,087 sobre H nominal, que nos lo dio el ejercicio, que sería los 59,17 por el KS, que lo conseguimos en la tabla anteriormente, que nos dio 1.1. Tenemos que nos da, todo esto sería igual a
1,36. El factor de seguridad sería 1,36, o sea, está en un valor aceptable. No está ni muy por encima de 1 ni muy por debajo de 1. Luego determinamos la última pregunta, que es la más larga, que es el determinar la vida en pasadas y horas. Para calcular la vida en pasadas y horas, tenemos primero que calcular la tensión centrífuga, que sería FC. Tensión centrífuga sería igual a KS, a KC, todo esto multiplicando a la velocidad entre 1000. Y eso va elevado al cuadrado. KC lo buscamos en la tabla 17.6. Tabla 17.6, donde yo, como escogí E, un tipo de banda B en tipo E, tenemos que KC sería 5,041. Entonces sería aquí, sería la única incógnita que tenemos. 5,041 por, multiplicando a la velocidad que nos dio 2722,7 entre 1000, todo esto elevado al cuadrado. Tenemos que la fuerza, la tensión centrífuga sería 37,36 libras. Luego que tenemos la tensión centrífuga, calculamos la potencia que se transmite por banda. En el libro aparece la ecuación siguiente, que sería igual a 63,025. Esto es una constante de la ecuación, multiplicando a HD sobre NB. NB es el número de banda, HD el factor, la potencia, no, HB es potencia de diseño. Todo esto dividiendo en N, que es la potencia que nos da el número de las RPM, que nos da el enunciado, multiplicado por D, que es el diámetro entre 2. Como tenemos todas estas incógnitas, sustituimos los valores. Sería igual a los 63,025 por HD, que nos dio 65,087 entre número de bandas, que nos dio 3, todo esto dividiendo por N, que nos da 400, por 26, que es el diámetro entre 2. Realizando el cálculo de esta ecuación, tenemos que la potencia que transmite por banda sería 262,95 libras. Luego que tenemos FC y tenemos delta F, calculamos F1, que sería la tensión mayor. Tenemos que F1 sería igual a FC, que ya lo calculamos, más delta F, que también lo tenemos, multiplicado por la exponencial de F por tita sobre la exponencial de F por tita menos 1. F es un valor constante que nos da en el libro, que sería 0,5123. Tita lo calculamos con la siguiente ecuación.
tita es igual a pi menos 2 veces el seno de d menos d sobre 2c. Como son iguales los diámetros, sería esto aquí no daría 0, por lo tanto el seno no da 0, todo esto no daría 0 y tita sería igual a pi, que sería igual a 180 grados. Luego que tenemos el ángulo, ya tenemos la constante f que es 0,5123, sustituimos los valores. F1 es igual a fc, que nos dio 37,36 más delta f, que nos dio 262,95 por el exponente de f, que sería 0,5123 por pi. Esto va sobre la exponencial de 0,5123 por pi menos 1. Tenemos que F1 sería igual, la tensión mayor sería igual a 366,04 libras. Luego tenemos la tensión mayor, calculamos cada una de las tensiones, tanto en la polea conductora como en la conducida. Tenemos que T1 sería igual a F1 más KB sobre D. Esta ecuación está en el libro. Tenemos F1, tenemos D, pero no tenemos KB. KB lo buscamos en la tabla 17-16, que es la misma donde utilizamos para calcular KC. Tenemos que, como utilizamos el punto E, sería 10.850 KB. Entonces sería igual a F1, que nos dio 366,04 más KB, que sería 10.850 sobre 26. Tenemos que T1 sería igual a 783,34 libras. T2, que sería la tensión en la otra polea, sería igual a T1, porque como los diámetros de ambas poleas, tanto la conductora como la conducida, vale 26, sería, realizando la operación nos daría el mismo resultado. Sería 783,34 libras. Luego que tenemos cada una de las tensiones, calculamos el número de pasadas, que es una parte de la pregunta A, que es el número de pasadas y el tiempo. Entonces NP sería igual a K sobre T1, todo esto elevado a la menos B, más K sobre T2 elevado a la menos B, todo esto elevado a la menos 1. Lo que es K y B lo vamos a buscar en la tabla 17-17. La tabla 17-17 buscamos lo que son los valores de K y B. Como yo usé una banda B de tipo E, sería K 6061 y B sería 11,100. Lo que hacemos es sustituir los valores. Tenemos que NP es igual a K, que nos dio 6061 sobre T1, que nos dio 783,34. Todo esto elevado a menos B, que es 11,100.
más K, que sería el mismo 60,61, que lo buscamos en la tabla 1717, sobre T2, que es el mismo 783,34, porque como los diámetros son iguales, menos 11,100, todo esto va elevado a la menos 1. Tenemos que NP es igual, realizando los cálculos, nos daría 3,650 59 10 63 por 10 a la 9. Este es un valor elevado, por eso está en notación científica. Luego que tenemos NP, que es el número de pasada, calculamos el tiempo, que es la otra parte de la pregunta A, que sería el ciclo de vida tanto en número de pasadas como en tiempo. Vemos que T es igual a NP por LP. NP, que es el número de pasadas, que lo calculamos anteriormente, LP, que es la longitud de paso, sobre 720, que es una constante que en la fórmula aparece en el libro, una constante por la velocidad. Estas son las vidas en horas. Luego que sustituimos los valores, tenemos que NP nos dio 3,65059 1063 por 10 a la 9 por LP, que ya lo borré, pero fue que calculamos anteriormente, que era 364,5 sobre los 720, que son de la fórmula, por la velocidad, que también la calculé anteriormente, que ya la borré, que sería 2722,7. Luego que realizamos el cálculo de esta fórmula, tenemos que el tiempo nos da 678.779,05 horas. Estas son las horas que debería durar esta correa. Bueno, esto fue todo sobre el ejercicio que está en la plataforma.